Vamos a dar inicio a esta última sesión del foro titulada Inteligencia Artificial Local y Contextual, Alternativas para Economías Digitales Sostenibles. En este panel nos acompañan como moderadoras Valeria Betancourt y Yamila Venturini, a quien vamos a invitar a que vayan ocupando sus lugares. Valeria ha dirigido el trabajo político de APC desde 2010. Es una activista de larga trayectoria en los campos de derechos humanos e Internet, tecnologías digitales para el desarrollo, inclusión digital y gobernanza de Internet en el contexto del sur global. Su formación es en Sociología y Ciencias Políticas y tiene una maestría en Estudios Culturales y Comunicación. Yamila es activista e investigadora con más de 15 años de experiencia en organizaciones de sociedad civil. Es periodista y cuenta con un máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo, Argentina. También van a participar Paola Ricaurte del Instituto Tecnológico de Monterrey, Rodolfo Avelino del INSPER y Colectivo Digital, Juan Pablo Vial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Emilia Echeveste de la Fundación Vía Libre, Fernando Rojas de la CEPAL y Germán López Ardila de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Al final de esta sesión vamos a tener algunos momentos para realizar preguntas a los y las panelistas y por supuesto a las personas que participan en línea les invitamos a ir escribiendo sus preguntas en los chats de las transmisiones de YouTube y de Zoom. Muy bien, nuestra moderadora aquí tiene la palabra a partir de este momento. Muchas gracias. Adelante, vamos a pedir un fuerte aplauso para los panelistas que se suman. Bienvenidos, por favor. Ya, muchas gracias. Yamila, espero que se... Bueno, Juan Pablo, bienvenido a subirse. Me imagino que Yamila debe estar por llegar. Creo que nos falta una silla, pero sí. ¿Podemos tener una silla más para Yamila? Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, Yamila se nos sumará, con quien vamos a moderar esta sesión. Esta sesión es una apuesta para mirar a la inteligencia artificial desde una perspectiva distinta. Necesitamos otra silla más, por favor. Germán, sí, gracias. Desde una perspectiva distinta. Bienvenido, Germán. Gracias. Esta sesión básicamente intenta plantear preguntas que nos permitan abordar la inteligencia artificial desde una perspectiva alineada con las realidades regionales y con una mirada local. Y también colocar sobre la mesa la misma pregunta de si es que una inteligencia artificial local es posible y qué implica una inteligencia artificial local. En ese sentido, queremos pues también desentrañar cuáles son los elementos de un posible ecosistema de la inteligencia artificial a fin de impulsar economías digitales locales basadas en modelos alternativos, economías que sean sostenibles y que estén ajustadas pues a las necesidades y a los desafíos de los entornos locales. En ese sentido, nos parece que el momento en el que estamos viviendo con la realización del diálogo global sobre gobernanza de inteligencia artificial que hace parte de la implementación del Pacto Digital Global, presenta una oportunidad para empezar a mirar esto no desde el enfoque de la gobernanza global, sino desde la mirada local, que desde los entornos nacionales, cómo miramos que podemos potenciar la creatividad, reforzar los elementos de nuestros contextos económicos locales a fin de contribuir al desarrollo tecnológico desde otras entradas, ya sean técnicas, políticas, regulatorias y por último de gobernanza. En ese sentido vamos a tener dos segmentos. Ahora llega Yamila que va a moderar el primer segmento. Vamos a tener dos momentos en la sesión. Un primer momento en el que vamos a intentar
entender qué es lo que está pasando en la región, qué tenemos en la región al momento en este sentido, y después una segunda parte en la que intentaremos mirar más los marcos políticos, los elementos del ecosistema para una posible inteligencia artificial global y cómo podemos conectar esos procesos con los procesos globales que se están sucediendo en este momento. Entonces, Yamila, te paso a vos la palabra para que arranquemos con el primer segmento de la sesión. Claro que sí, muchas gracias Valeria y perdón por el pequeño retraso. La propuesta en este primer segmento, partiendo de la propuesta general de la sesión, es discutir justamente cómo generar entornos que potencien el desarrollo tecnológico en América Latina desde una perspectiva local y contextual. Y vamos a escuchar un poco sobre cómo se viene dando esta participación hoy, pero desde otras perspectivas, ¿no? Si pensamos la economía digital y la participación latinoamericana en esta economía digital en materia de inteligencia artificial, yo creo que podríamos sintetizar 3 puntos principales que caracterizan esa participación. En primer lugar, hay una cierta dependencia de pocas empresas concentradas en el norte global, productoras de inteligencia artificial, tanto a nivel de consumo final como consumo corporativo, como también un desarrollo de aplicaciones en base a modelos desarrollados por estas mismas empresas. Tenemos una provisión de mano de obra precarizada desde la región para el entrenamiento de modelos también de empresas que están fuera de la región y mayormente en el norte. Y tenemos la transferencia de datos, energía y materia prima para sostener esos sistemas también de acá, transformados en riqueza para otras empresas, otros contextos, ¿no? Y eso muchas veces a costas de la garantía de derechos para nuestras poblaciones. Y mientras buscamos beneficiarnos desde América Latina de la participación en esta economía digital, nos parece importante pensar cómo replantear esta participación desde otras perspectivas también. Entonces, en esta primera parte de la sesión de hoy, vamos a escuchar un poco desde iniciativas que se vienen desarrollando en la región y también pensando en qué orienta estas otras iniciativas y qué desafíos se enfrentan para potenciarse como alternativas efectivamente y cómo mejor responden a las necesidades de nuestras comunidades y nuestros territorios. La primera persona que tenemos para hacer comentarios a esta primera ronda, donde vamos a tener 5 minutos para reacciones de cada una de ustedes, alrededor de 5 minutos para que tengamos tiempo de preguntas y después una ronda final, es Paola Ricaurte. Voy a leer su biografía. Paola se suma en línea, no sé si ya está con nosotras. Paola es investigadora titular del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y es investigadora asociada del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Es cofundadora de la red Tierra Común y coordina la red feminista de IA en América Latina y el Caribe. Paola, quisiera empezar preguntándote, muchas gracias por sumarte, es un gusto tenerte por acá con nosotras también, aunque de manera remota. Sabemos que venís desarrollando un trabajo muy importante junto a la red de IA feminista y otras iniciativas en la región y quisiera empezar preguntándote 2 cosas principales. La primera, ¿cómo interpretas el concepto de IA local? Y si nos podrías contar algunos ejemplos de iniciativas que te parece que sintetizan ese concepto, que nos permiten inspirarnos a partir de ese concepto. Y la otra es sobre qué políticas crees que serían necesarias para una inteligencia artificial que genere menos impacto a las comunidades y a los territorios y qué pasos serían necesarios para avanzar en esa dirección. Yo sé que es bastante, pero estaremos felices de escuchar tus ideas iniciales sobre eso. Bueno, muchísimas gracias Valeria y Yamila por la invitación. Gracias también pues, a las personas que están allá. Bueno, como mencionaban, desde hace algunos años estamos trabajando desde la región para impulsar tecnologías basadas en inteligencia artificial con una perspectiva feminista. Y bueno, me da mucho gusto que esta mesa esté organizada a partir de preguntarnos sobre lo local, ¿no? Y bueno, primero, solamente como para poner un piso común tal vez,
pensar que todas las tecnologías se desarrollan, digamos, con un anclaje local. El problema, creo que es lo que estamos tratando de discutir aquí, es cuando ese local es en otra parte que no somos nosotros y esas tecnologías se vienen a instalar en otros contextos, ¿no? Y hay una pretensión de que una tecnología desarrollada en un lugar, en este caso en los polos industriales del norte global, en particular, pues como sabemos, ¿no? Estas 5 grandes empresas de Silicon Valley, se quieran imponer como tecnologías universales. Entonces, creo que si comenzamos a desmontar esta idea de que las tecnologías deben ser universales y comenzamos a tratar de explorar de qué manera podemos construir tecnologías que estén arraigadas en nuestros contextos, en nuestros territorios, entonces la pregunta es cómo podemos revertir aquellas causas estructurales que hacen o dificultan, obstaculizan la posibilidad de tener tecnologías desarrolladas en nuestros contextos locales, ¿no? Y creo que allí la pregunta sobre las políticas es una de las preguntas fundamentales, porque para que se desarrollen tecnologías locales necesitamos de muchas transformaciones que deben ocurrir en paralelo. Es decir, necesitamos transformaciones institucionales, necesitamos políticas en todos los planos, políticas científicas tecnológicas, políticas laborales, políticas de comercio, tratados, normas, prácticas culturales, que permitan políticas educativas, es decir, políticas en todos los planos. Y por otra parte, necesitamos, junto con esas políticas, sabemos que algo fundamental son las inversiones. Necesitamos recursos para que esas políticas se materialicen y que generen las condiciones necesarias para el desarrollo de estas en particular, de cualquier tecnología, pero en particular de estas tecnologías que requieren una materialidad específica, que es la capacidad de cómputo, que son también los datos, y que también tiene que ver con el talento, la infraestructura, en fin, con un montón de condiciones. Entonces, creo que de alguna manera responder a esta segunda parte de la pregunta, ¿qué políticas necesitamos? Necesitamos políticas que sean políticas pensadas desde lo sistémico, políticas que tomen la cuestión de la igualdad y la diversidad como algo sustantivo, no paralelo o coyuntural, sino que realmente todos los procesos de innovación se den a partir del reconocimiento de que ha habido una exclusión estructural, sistémica, de mujeres y comunidades históricamente marginalizadas de todos los procesos de innovación tecnológica. Es decir, se nos considera como usuarias, se nos considera como personas que, digamos, que pueden participar, pero solamente en el proceso final, ¿no? Cuando estas tecnologías se despliegan, y jamás se pone sobre la mesa el hecho de que las comunidades históricamente marginalizadas puedan ser protagonistas del desarrollo tecnológico, es decir, que puedan estar en las condiciones para desarrollar las tecnologías que necesitamos. Y esas serían las políticas que permitirían que las tecnologías tuvieran menos impactos negativos para las comunidades históricamente marginalizadas y para los territorios. Que sean las propias comunidades las que desarrollen las tecnologías que necesitan y que además tengan una posición prominente en la toma de decisión de todos los procesos de innovación y, por supuesto, también en la gobernanza. Muchas gracias, Paola, y gracias por reforzar esos puntos, que incluso algunos ya se vienen plasmando en algunos acuerdos internacionales. Será súper interesante escuchar después en la segunda parte un poco más sobre eso. Y creo que da paso muy bien a nuestra próxima invitada, que es Emilia. Emilia Echeveste es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada y profesora en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigadora postdoctoral y forma parte del Grupo de Enseñanza de Ciencia y Tecnología de FAMAC-UNC y del equipo de Ética en IA de la Fundación Vía Libre. También es docente del Departamento de Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología de FCFCIN de la UNC y en materias de epistemología y metodología de la ciencia, psicología educacional y docente de posgrado en diferentes carreras de la UNC.
Emilia, Vía Libre viene trabajando también en el ámbito de la red de investigación de IA feminista, desarrollando proyectos y distintas iniciativas acá en Argentina. Me gustaría mucho que nos pudieras contar un poco sobre esta actuación en desarrollo de IA y qué desafíos ustedes identifican para potenciar iniciativas como las que ustedes vienen llevando a cabo por acá. Perfecto. Bueno, hola a todos. Bueno, como bien decía Yamila, yo vengo más de la parte de educación y la parte más social, no tan técnica, así que también desde ese lado le voy a contar un poco este proyecto que bien como decía, viene desarrollado gracias a la Fundación Vía Libre, a la Red Feminista, que ha apoyado esta herramienta que se llama EDIA, que es para evaluar sesgos y estereotipos de modelos de lenguaje. Y bueno, un poco yo me sumo a este proyecto porque hemos empezado a escuchar que los docentes estaban muy preocupados por el uso de las juventudes en términos de las inteligencias artificiales y cómo eso tenía repercusiones en el pensamiento crítico. Entonces, hemos armado el año pasado un proyecto que fue un curso de formación docente donde capacitamos a más de 300 docentes de escuelas secundarias de distintas asignaturas y usando la herramienta EDIA, construimos un dataset local en donde cada docente podía ir testeando sesgos que encontraba en distintas disciplinas y eso pensado en que se puede incorporar a su currículum, ¿no? De que pudieran trabajar dentro del aula sesgos que podían encontrar no sé, en Córdoba hay una materia que se llama Formación para la Vida y el Trabajo, entonces sesgos que encontraban en el trabajo, sesgos que podían encontrar en la física en términos de energía, sesgos que encontraban transversalmente en las materias de educación sexual integral. Entonces, cómo se podían ver no solamente sesgos de género, sino también otros sesgos que se encontraban y que se iban reproduciendo en estos modelos de lenguaje. Entonces, esta herramienta, no solamente que es desarrollada por cordobeses, digo acá bien local, por la universidad, sino que también está alojada en un servidor que es de la universidad. O sea que nosotros tenemos el CECAD acá, que es el Centro de Alto Desarrollo, y particularmente esta herramienta está alojada en el interior de Córdoba, o sea, está alojada en San Francisco, pero en San Francisco, Córdoba, no en Estados Unidos. Entonces tiene como mucha red local y bueno, y esta herramienta nos permitió también llegar a mucha gente que no tenía un conocimiento técnico, sino que son docentes actualmente en aula. Y bueno, y en este curso de formación lo que hacíamos le podíamos dar nociones básicas de cómo funcionan estos modelos de lenguaje, pensando un poco en el derecho, ¿no? Y en esto de poder tener ese conocimiento y poder saber cómo funciona y qué es lo que corre detrás de estos modelos. Así que bueno, nos parecía importante poder contar qué es lo que está haciendo la Fundación Vía Libre, la universidad y la red en relación a poder ir a territorio, ¿no? Y empezar a escuchar un poco cómo se empieza a usar y bueno, y a cuestionarlas desde una mirada más crítica. Excelente, excelente, Emilia. Gracias por compartirlo y se vincula mucho a lo que decía Paola de la perspectiva sistémica de políticas, ¿no? No se trata solo de un tema a nivel tecnológico, sino también cómo se preparan las distintas personas en la región, de las distintas poblaciones y territorios para participar en esta economía digital de manera más amplia y también el desarrollo de tecnologías a nivel local. Es que muchas gracias. Y con eso quisiera pasar a Germán López, que es abogado, consultor y profesor universitario especializado en empresas de tecnologías de la información y de telecomunicaciones. Actualmente es vicepresidente de Asuntos Legales de la Cámara Colombiana de Informática. Gracias por sumarte también a esta conversación, Germán. Y quisiera escucharte un poco sobre el potencial desde tu actuación en la Cámara Colombiana de Informática al desarrollo de IA a nivel local. ¿Y cuáles consideras que son los desafíos para el sector también de la perspectiva de las empresas que hacen parte de la Cámara y del contexto que vienen acompañando allá? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los demás excelentes panelistas, moderadores. Es un gran gusto estar en esta sesión y acompañarlos el día de hoy. Particularmente con el tema de inteligencia artificial, siento yo que estoy en un rol bien particular para el caso de Colombia y me atrevería a decir incluso también para la región. Porque aparte del trabajo que estoy haciendo como vicepresidente, pues en un gremio privado, precisamente atendiendo esta perspectiva del sector privado, también he tenido la oportunidad de trabajar en la Readiness Assessment Methodology de UNESCO para Colombia y también, valga la pena como mencionarlo,
en el trabajo que se está haciendo interseccional en el marco del IGF con la Policy Network de Inteligencia Artificial, que de hecho en los próximos días esperamos que salga el reporte del 2025 de esta Policy Network. Un poco lo que nosotros hemos estado charlando y conversando en esos distintos espacios es la manera en la cual nosotros logramos articular una realidad tecnológica y financiera con unas necesidades que también estamos viendo desde las comunidades y desde la perspectiva regional. Que es importante y que creo yo está en el centro de esta conversación, la cooperación. La cooperación y el trabajo conjunto en esos distintos niveles que nosotros vemos a nivel del uso, la implementación y despliegue de la tecnología. Creo que también es importante acercarse a esta conversación desde la, digámoslo así, realidad material de las cosas, y es difícilmente ningún otro país en el mundo va a construir la cantidad de data centers que construyó Estados Unidos o China, o por lo menos no veo eso pasando en el corto ni en el mediano plazo. Eso precisamente a que nos lleva a que nosotros tenemos es entonces que construir en esa clave de cooperación y entender cómo nosotros podemos operar, utilizar esa infraestructura que ya se encuentra disponible, que se encuentra disponible desde hace años también, por ejemplo, con modelos de computación en la nube, y que precisamente pues, nos abre la posibilidad de nosotros como región de aprovechar y capitalizar esos beneficios que también están dados por esa infraestructura. De cualquier manera hay unos esfuerzos nacionales muy importantes que se están haciendo, precisamente Chile está haciendo unas inversiones muy importantes en data centers, Brasil está haciendo unas inversiones muy importantes en data centers, y esas capacidades locales no solo no son despreciables, sino son muy relevantes, pero también tenemos que entenderlas, digamos, en clave con esa articulación. Creo que precisamente nosotros que venimos del ecosistema de gobernanza de Internet sabemos que, tal vez a diferencia de lo que ocurre con inteligencia artificial, nosotros nos encontramos con infraestructura que está mucho más descentralizada a lo largo y ancho del mundo. Esto tal vez no necesariamente es lo mismo para el caso de inteligencia artificial, lo que nos obliga precisamente a pensar en clave de cómo vamos a enfrentarnos a esta nueva infraestructura digital que también pues, se encuentra distribuida de una manera diferente. Eso creo que es uno de los temas también importantes que nosotros hemos tratado de hablar, por ejemplo, en la Policy Network de Inteligencia Artificial, y es precisamente no solo cómo levantamos las voces, por supuesto latinoamericanas, sino también del sur global, para entender cuáles son esas necesidades y para también estar más representados en ese contexto. Creo yo un poco también la clave de esta conversación es reconocer esa infraestructura, reconocer esas capacidades que ya están desplegadas en distintos países de la región, que están desplegadas en distintos países del mundo, y precisamente ver cómo nosotros logramos cooperar, trabajar y colaborar en el fortalecimiento de esas capacidades para generar valor para América Latina y el Caribe. Excelente, Germán. Muchísimas gracias, y creo que es una excelente transición mientras nos vamos preparando para la segunda parte de esta conversación, que tiene que ver específicamente con los procesos de gobernanza global, los acuerdos en curso para potenciar estas colaboraciones que son tan necesarias, y también da paso a la próxima participación, que es de Rodolfo. Rodolfo Avelino es experto en ciberseguridad y protección de datos, con doctorado en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Federal del ABC. Es actualmente profesor en los cursos de Ingeniería y de Ciencias de la Computación en INSPER y miembro de la dirección del Colectivo Digital y del Consejo Administrativo de Artigo 19 Brasil. Como representante del también actúa como representante del tercer sector en el Comité Gestor de Internet de Brasil, el CGIBR. Rodolfo, también tengo dos preguntas, pensando en tu larga trayectoria en este ecosistema también y en la interacción con movimientos sociales a lo largo de esta trayectoria, también como una persona que viene del mundo técnico, si se quisiera decir. Quisiera preguntar qué crees que es necesario para que la IA atienda mejor las necesidades concretas de nuestra región. Y por otro lado, también quisiera escucharte de la experiencia del Comité Gestor de Internet. ¿Cuál, en tu opinión, es la importancia de la cooperación entre distintas partes interesadas para la construcción de ecosistemas favorables para la IA a nivel local en la región? Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado pelo convite.
parabéns pelos 20 anos. Muchas gracias por la invitación, felicitaciones por estos derechos digitales. Hoy participé en un panel en el que hablé en portugués. Ahora voy a esforzarme para hablarlo en español. Considero que es importante que el portugués esté presente en nuestra región, pero por respeto a quien va a intentar oír mi presentación, voy a leer. Me voy a esforzar a hablar en español, por eso voy a leer mi contribución. La adopción de IA requiere infraestructura. Yo creo que la implementación de redes federadas regionales y uso de plataformas libres pueden ser un instrumento importante, especialmente en lo que respecta a soberanía digital. Los países de nuestra región no cuentan con capacidad computacional local suficiente para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial de alta capacidad, por lo que la cooperación regional se vuelve aún más relevante. Creo que debemos fomentar asociaciones públicos-privados que no sean solo transnacionales, sino estructurales y de largo plazo. Incluir la academia y los centros de investigación desde el inicio para combinar capacitación, innovación y aplicación real. Involucrar a sociedad civil en las comunidades locales para garantizar que el uso de IA responda a las necesidades reales y específicas del territorio. En relación con los trabajos de CGI sobre IA y la colaboración regional, no tenemos exactamente, pero el CGI tiene a inteligencia artificial como uno de los temas prioritarios en la agenda de trabajo del Comité para los años 2025 y 2027. Actualmente contamos con un grupo de trabajo específico dentro del Comité para debatir la temática, que ha estado especialmente enfocado en las discusiones sobre la regulamentación de los sistemas de IA, dado que Brasil está debatiendo un proyecto de ley al respecto, cuyo texto yo fui aprobado por el Senado Federal y actualmente está siendo evaluado por la Cámara de Diputados. El NIC alberga el Observatório Brasileño de Inteligencia Artificial, previsto en el Plano Brasileño de IA del Gobierno Federal. A través del OBIA, o plano, el NIC en CGI ha desarrollado un trabalho orientado a informar a la sociedad y guiar políticas, estrategias y acciones para promover el desarrollo y el uso responsable de IA. El CGI.br, en asociação com a FAPESP e o Ministério de Ciências e Tecnologias de Brasil, fomentou a criação de 10 centros de investigações aplicadas em inteligência artificial no Brasil. Para finalizar, estas iniciativas, aunque estão mais centradas no Brasil, demonstram uma capacidade para construir redes especializadas e de caráter multissectorial, que fomentam a colaboração em matéria de infraestrutura e de análise dos impactos sociais da implementação de la IA em diversos sectores. O CGI.br ha sido um dos atores mais relevantes em discussões em Brasil e em papel internacional do Comitê e na governança global de Internet, pode abrir portas a colaborações a nível regional. Graças, Foi obrigada. bem? Foi ótimo, foi ótimo, Rodolfo, obrigada. Y gracias por el esfuerzo también en traer unas ideas en español y abrir fortalecer esa comunicación también en portuñol, ojalá.
Me parece que hay como entonces algunos puntos que vienen a nuestra reflexión. Hemos tratado en esta primera parte de la conversación de las distintas capas de complejidades también que implica pensarla ya a nivel local. Germán y vos, Rodolfo, trajeron un poco la perspectiva de la infraestructura y la necesidad de crear mecanismos y cooperación para generar esa infraestructura. Me parece que algunas preguntas que quedan para quizás la parte de preguntas y respuestas tienen que ver con cómo garantizar los recursos también para fomentar esa infraestructura y qué mecanismos quizás de compensación podemos pensar en la relación con estas grandes empresas que están viniendo a instalarse en nuestro territorio para tener sus data centers y otras cosas. Entonces, quizás, como mencionaba Paola, qué mecanismos a nivel de comercio, qué mecanismos al nivel de impuestos o de tasas se puede pensar también para generar una relación más equilibrada con esos actores globales. Por otro lado, también hablamos un poco sobre los aspectos de la necesidad de participación de las distintas personas afectadas y de aquellas personas que sistemáticamente han sido excluidas de las discusiones y del desarrollo tecnológico a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA y también de los procesos regulatorios. Rodolfo mencionaba el proceso de discusión de la ley de inteligencia artificial en Brasil y quizás haya algunas lecciones también ahí sobre la importancia de participación social en estas conversaciones. Y con Emilia principalmente pensábamos un poco sobre la capacidad y la necesidad de fortalecer capacidades en la región para participar en este proceso de discusión y de desarrollo también, porque creo que las dos cosas deberían estar como muy vinculadas y muy relacionadas, ¿no? E implican conocimientos específicos y una perspectiva crítica sobre las implicaciones de esos sistemas y esos modelos, ni hablar también, que no fue tanto el objeto de la conversación, pensar también cómo es importante garantizar el respeto a derechos en toda la cadena de la inteligencia artificial, la cadena global y en particular los derechos de las personas trabajadoras, y nuestra región provee mucha capacidad laboral para la industria de inteligencia artificial a través del entrenamiento de modelos, pero son personas trabajando en condiciones de precariedad y necesitamos también mirar a cómo mejorar y garantizar que esas personas puedan tener dignidad y una participación más significativa en esa industria también. Pero volvamos un poco a la discusión del panel que tiene que ver con el desarrollo local de inteligencia artificial, y doy la palabra a Valeria para continuar pensando en los marcos existentes para garantizar esos desarrollos. Gracias, Yamila. En esta segunda parte del panel vamos a intentar tal vez ahondar un poco más en la dimensión política y de gobernanza en interacción entre los distintos niveles, ¿no? El global, el regional y el nacional. Sabemos que la potenciación de factores para un entorno favorable a la inteligencia artificial local y que han surgido ya en la primera parte de la conversación no pueden darse de espalda a los desarrollos que están sucediéndose, sobre todo en materia de gobernanza en el entorno global. La entrada que queríamos plantear nosotros para el panel es que como parte de la implementación del Pacto Digital Global y también como parte de la revisión de los 20 años de la Cumbre de la Sociedad de la Información, se están generando espacios de conversación política, de diálogo político entre las distintas partes interesadas respecto de cuáles son estos marcos que deben orientar la gobernanza de la inteligencia artificial en su interacción con los múltiples aspectos y con las múltiples implicaciones de la inteligencia artificial, entre ellos el tema de la seguridad, de la confianza, la intersección con los derechos humanos, con el código abierto, la intersección con las implicaciones técnicas, pero también la interoperabilidad entre los distintos enfoques de gobernanza que demanda el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global con base en el modelo predominante, ¿no?, de estos grandes centros tecnológicos, de las grandes empresas, pero también las características que son necesarias para, en términos de gobernanza, generar estos entornos favorables a nivel nacional. Y en ese sentido, pues yo tengo el lujo de contar con Juan Pablo Vial y con Fernando Rojas, que ahora los voy a presentar para que nos ayuden pues a profundizar en el tratamiento de algunos de estos puntos, desde lo que está sucediendo en la región, desde los mecanismos con los que contamos, desde el papel de los actores regionales fundamentales y de los actores públicos.
Voy a empezar con Juan Pablo Vial, encargado de Asuntos Digitales de la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Y Juan Pablo, tú tienes vastísima experiencia, estás involucrado en varios de los procesos regionales, globales, además de tu trabajo en la esfera nacional. Haces parte del Comité de Múltiples Partes Interesadas del Foro de Gobernanza de Internet y desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cómo pueden estos procesos, particularmente estos que se están efectuando en el marco de la implementación del Pacto Digital Global, inspirarnos para avanzar en modelos alternativos de producción de inteligencia artificial en las instancias locales? ¿Qué desafíos ves que enfrentamos en términos de ir dándole forma, ¿no? De ir configurando estos entornos y estos ecosistemas de gobernanza que necesitamos para contribuir desde la región, no solamente al fortalecimiento de nuestras propias economías de manera sostenible y justa, sino también a dar forma a esos parámetros y a esos marcos que se están gestando en las esferas globales, y cuál es la importancia de la cooperación y de la colaboración entre los distintos actores y en los distintos niveles en la construcción de estos ecosistemas que a su vez retornen y que sean favorables al desarrollo de la inteligencia artificial local. Son preguntas grandes, pero creemos que estás totalmente a la altura del desafío. Bueno, muchas gracias por la confianza. Muy buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí compartiendo este panel. De alguna forma también me siento parte del AQIGF. Desde el año 2017 el Gobierno de Chile forma parte del Comité de Múltiples Partes Interesadas y también, bueno, ha sido una oportunidad para tomar contacto con los distintos actores del ecosistema regional y justamente para ir delineando algunas propuestas, iniciativas que justamente apuntan a tener una mejor representación de la región en el desarrollo, en este caso, de la inteligencia artificial. Para eso me quiero valer de algunas iniciativas que está implementando el Gobierno de Chile, está impulsando el Gobierno de Chile en estos momentos, ¿verdad? Y que no solamente tienen que ver con el desarrollo de Chile, sino que también tienen una importante dimensión regional, ¿ya? Y eso también inspirado de alguna forma en algunas directrices que están recogidas en el Pacto Digital Global respecto de fortalecer los procesos de cooperación digital, no solamente en la región, sino que a nivel global también, aspectos relacionados con la gobernanza ética de los datos, la representación de sectores tradicionalmente vulnerados, reflejar la diversidad cultural, lingüística y de contextos geográficos de la región. Bueno, en ese sentido, quizás ustedes ya tienen alguna referencia respecto de un proyecto que está trabajando el Gobierno de Chile en forma colaborativa con otros países de la región, que es un gran modelo de lenguaje en español y que también pretende recoger la diversidad de lenguas nativas de América Latina y el Caribe. Se llama LATAM GPT. Estamos próximos a lanzar la primera versión de ese modelo, ¿verdad? Y como digo, está siendo construido porque Chile entiende que la inteligencia artificial, obviamente por naturaleza, tiene un carácter transfronterizo. Las regulaciones y toda la creación de capacidad no solamente puede limitarse a un país, sino que tiene que ser en forma colaborativa. Y eso lo ha entendido Chile, ¿verdad? Entonces entiende que la región necesita tener una voz en esta mesa de la gobernanza global de la inteligencia artificial, necesita tener una mejor representación en esos procesos. Entonces, la idea de este gran modelo de lenguaje justamente apunta a no hacer una competencia con los grandes modelos de lenguaje propietarios, ¿verdad? O sea, de partida es un modelo de lenguaje de código abierto, ¿verdad? O sea, después, una vez que se lance, va a quedar abierto para ser utilizado para el desarrollo de aplicaciones locales, para resolver distintos problemas que puede tener la región. Está siendo alimentado con datos de la región. Por lo tanto, es un modelo de lenguaje, como digo, no pretende competir con los que ya existen, sino que más bien entender mejor la realidad de la región. Y también, bueno, da la oportunidad también de estar más vinculados con el desarrollo de la tecnología, y en la medida que se entiende mejor la tecnología, en la medida que la academia o los expertos de la región entienden mejor cómo funciona la tecnología, también existe una mejor posibilidad de regular la tecnología, ¿ya? Entonces, también tiene esos beneficios de este gran modelo de lenguaje. Era bastante extensa la pregunta, entonces...
Sí, pero bueno, no sé si por ahí y después para la segunda ronda. Claro que sí. Para no tomarme monopolizar la palabra. No, claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y creo que destacas, ¿no?, el valor de la cooperación e ilustras esta necesaria e inevitable correlación que existe entre el entorno local y el entorno global. Tenemos a Fernando Rojas con nosotros, asistente senior de Asuntos Económicos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. CEPAL ha sido el encargado desde el 2005, cuando terminó la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, de facilitar el proceso de desarrollo del Plan Regional y del Plan de Acción de Sociedad de la Información en la América Latina y el Caribe, con los desafíos que eso presenta en la medida de ir dando cuenta de las tecnologías emergentes, ¿no? Y de ir mirando los distintos aspectos, tanto en materia de las implicaciones para el desarrollo social y económico de estas agendas, sino también en materia del desarrollo de políticas públicas, y trabajan muy cercanamente de la mano con los gobiernos y con los distintos actores en el establecimiento de estos marcos, ¿no?, que puedan dar pautas a políticas en los entornos nacionales. Fernando, en ese sentido, ¿cómo la CEPAL ha contribuido, ¿no?, a lo largo de este tiempo y actualmente más con el auge de la inteligencia artificial a la conformación de ecosistemas propicios para el desarrollo regional en materia de inteligencia artificial? Y tal vez nos puedes contar un poco sobre las iniciativas existentes que conoces que están sucediéndose en la región, y en ese sentido también cómo la CEPAL ve las oportunidades que presentan estos procesos que están efectuándose al momento y estos desarrollos que están sucediéndose en la región para impulsar un ecosistema que sea favorable al desarrollo local de la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco, Fernando. Gracias. Buenas tardes. Bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación a esta sesión, realmente un gusto compartir con todos ustedes. Te voy a pedir que me cortes porque hay varias cosas que quiero comentar, seguramente me voy a exceder en el tiempo. Quiero empezar un poquito dando un poco el contexto de por qué es relevante utilizar la inteligencia artificial, obviamente con ciertas condiciones. La región está atravesando desde hace algunos años un contexto bastante complejo, y nosotros estamos trabajando en lo que hemos llamado las trampas de desarrollo, que están vinculadas básicamente con el tema de bajo crecimiento por un estancamiento en la productividad, una permanente desigualdad, bajas capacidades institucionales. Y en ese sentido vemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede ser una herramienta estratégica si es que se aplica con básicamente dos características, o sea, si es inclusiva y si tiene un propósito. Para que sea inclusiva, ¿por qué tiene que ser inclusiva? Porque a diferencia de otras tecnologías que ya, digamos, han mostrado este problema, si no logramos que se aplique de forma transversal, lo que va a generar es que va a profundizar y va a ampliar las brechas estructurales existentes. Eso está bien claro. Y por otro lado, tiene que tener un propósito porque la aplicación de las tecnologías no es neutro. Esto va a depender de las políticas, de las estrategias, y en este caso particularmente el tipo de regulación que se aplique. Entonces hay que considerar esos dos elementos para obtener los beneficios que queremos de la inteligencia artificial. ¿Qué estamos haciendo nosotros en CEPAL actualmente en relación a esto? Estamos bastante enfocados, por ejemplo, en la parte de la inclusividad de esta tecnología, y ahí tenemos dos iniciativas que quiero comentar un poquito en detalle. Una es la de conectividad significativa y la otra es la del desarrollo de habilidades digitales. Ayer justamente teníamos una sesión, un panel sobre conectividad significativa donde comentaba un poco cuál es el trabajo que se está haciendo. En el marco precisamente de la Agenda Digital Regional del ILAC, se ha conformado un grupo de trabajo que está liderado por Chile, por Perú, por Brasil, y en el que participan además la comunidad técnica, bancos de desarrollo, varios de los países de la región. Y en este grupo se han planteado básicamente tres objetivos. El primero, aterrizar el concepto de conectividad significativa un poco al contexto de la región. Y en base a ese concepto, trabajar en un indicador que nos permita medir cuál es el nivel de conectividad significativa, porque si no tenemos una idea de dónde estamos partiendo, es difícil que trabajemos en mejorar esto. Y ahí, justamente por un gran trabajo que ha hecho la gente de CETIC, que ha desarrollado una metodología que se alineaba un poco a lo que estamos haciendo, bueno, CETIC también es parte del grupo de trabajo,
hemos logrado ajustar y adaptar esa metodología y hemos empezado a aplicarla a varios países de la región. CETIC hizo un ejercicio para el caso de Brasil, y nosotros hemos continuado para el caso de Chile y para el caso de República Dominicana, y ahora estamos trabajando con 4 países más. ¿Por qué es importante el concepto de conectividad significativa? Porque justamente aborda de una manera integral muchos de los elementos que están condicionando esta adopción inclusiva de las tecnologías. Por ejemplo, el concepto de conectividad significativa no solamente hace referencia a lo que es estar conectado, sino a la calidad de esa conexión, a la asequibilidad, a contar con dispositivos adecuados. Ayer mostraba, por ejemplo, en el panel que mencionó, cómo la posibilidad de acceder a soluciones de inteligencia artificial más o menos sofisticadas está muy condicionada por las velocidades de conexión y también por el tipo de dispositivos. Entonces, en ese sentido, este trabajo que estamos haciendo en el grupo de conectividad significativa nos parece que es importante porque tanto este tema de conectividad significativa como el de habilidades digitales son 2 elementos habilitadores para la adopción en la forma que nosotros quisiéramos que se haga de la inteligencia artificial. Por otro lado, ¿qué estamos haciendo en relación al tema de habilidades digitales? Justamente estamos trabajando en un estudio, también con CETIC y con el apoyo de la cooperación alemana de GIZ, en un estudio que está tomando como referencia el DIGCOM europeo en su versión 2.2, ahora va a salir ya la 3, y lo que hace es tomar ese marco y también adecuarlo al contexto regional. Lo que hemos hecho, por ejemplo, es analizar las áreas de competencia y las competencias dentro de esas áreas para ver cómo se ajusta al contexto. Estamos planteando la posibilidad de incorporar nuevas áreas. Pero en el caso específico de inteligencia artificial hemos tenido una discusión que está en curso y es, por ejemplo, si incorporar una nueva área de competencia específica de inteligencia artificial o incorporar propuestas de habilidades digitales específicas dentro de estas áreas, y que creemos que va a ir un poquito por ese lado, dado que esto es muy transversal y, por ejemplo, se requieren habilidades ya sea básicas, intermedias y avanzadas para utilizar la inteligencia artificial. Sobre todo en las avanzadas, que es algo que se mencionó en algún momento, nos interesa mucho generar capacidades regionales como para que se pueda desarrollar la tecnología y no necesariamente hacer lo que estamos haciendo en general, que es tomarla y utilizarla así como nos viene. Esas son, digamos, 2 de las iniciativas que estamos llevando a cabo al momento, y como les digo, tiene la participación de varios de los actores de la región, y creemos que desarrollando estos habilitadores vamos a poder, uno, acelerar la adopción de esta tecnología, pero además darle ese componente de inclusividad que yo creo que es fundamental, como mencionaba al principio, para no generar mayores brechas. Yo quedo por aquí para no pasarme el tiempo y pues después podemos seguir continuando con algún detalle. Es absolutamente importante partir, ¿no?, de la comprensión y del hecho de que la región se inserta en la adopción de inteligencia artificial con brechas estructurales preexistentes y exacerbadas. Entonces, en ese sentido, es muy interesante el aspecto que traes respecto de los factores habilitadores para que la inteligencia artificial no contribuya a la profundización aún mayor de estas brechas y de estas desigualdades, que es lo que ya está sucediendo y que se ve, ¿no?, en el entorno de los países del sur global. Yamila, vamos a abrir a preguntas ahora. ¿Sí? Entonces, bueno, tienen la palabra ustedes, está abierta la posibilidad de traer también sus contribuciones, de hacer sus preguntas, comentarios, reacciones a lo que han escuchado. Muy bien. Sí. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos. Yo quería hacerles una consulta, digamos, porque yo tengo una óptica un poco más contrapuesta, dado que yo justo soy del sector privado y estoy de ese lado de las compañías del que ustedes se referían recién. Creo en la regulación, porque todos debemos tener un marco, no solo por los proyectos que ya existen, sino que también entendiendo los que van a venir y el gran conglomerado de información que eso va a ser. Ahora, yo creo también que los debates más allá de organizaciones, instituciones y sociedad, en un punto va a ser natural.
y se va a generar natural. Ejemplo, recién mencionaban situaciones donde esperan que la tecnología sea inclusiva. Yo creo que la tecnología de por sí ya es inclusiva. Doy un ejemplo. Yo tengo 47. Yo nací en la época donde todavía no estaba internet o era ADSL y se acuerdan el famoso ruido que había de fondo, que hoy les preguntó a un chico de 12 no tiene idea. Era un K de transmisión. También se generaba este mismo debate cuando yo ingresaba a lo que era la licenciatura en informática en ese momento y todo el mundo tenía problemas, decían que Internet tenía que ser inclusivo. Internet terminó siendo lo que tiene que ser porque el mismo mercado, la misma sociedad te va regulando y generó, por ejemplo, ahora situaciones como que ¿es o no es inclusivo? Yo te digo sí. Vos tenés chicos que antes necesitaban una gran estructura para hacerse famosos, producir, mostrar su arte, ni siquiera su arte, sino su desarrollo intelectual. Y hoy con un simple micrófono y una cámara lo pueden hacer. De hecho, eso está generando que los grandes modelos de negocio tradicional estén pensando en virar a otro lado porque la tecnología de por sí es un motor de tracción y va a terminar forzando esa regulación. No sé si me explico. Yo creo que por ahí, si le agregamos más regulación de la regulación, va a ser contraproducente y si terminamos reforzando esto de inclusión sobre inclusión, no sé si terminamos siendo redundantes. No sé si se logra entender mi visión desde este lado, ¿no? Totalmente. Creo que podríamos tomar algunas preguntas más y luego hacer una ronda de reacciones. No, hay una por acá. Buenas tardes, somos de la organización Jóvenes para Argentina y queremos consultarles cómo regular la inteligencia artificial en las juventudes y cómo las organizaciones o empresas pueden implementarla eficientemente como herramientas de transformación en la realidad. Si les parece, hacemos una ronda de respuestas a partir de estas dos preguntas. Entonces tenemos por un lado una provocación sobre el tema de inclusión y la regulación y las distintas perspectivas por detrás de estas ideas, de estos conceptos que, como comentabas, no son nuevas y nos han acompañado en muchos momentos. Creo que es muy valioso tener la chance de comentar también un poco más sobre esas visiones. Y tenemos también una pregunta sobre participación de las juventudes, inclusión en los procesos decisorios sobre inteligencia artificial, si estoy entendiendo bien. No sé si alguien quiera tomar alguna de las preguntas. También está Paola con nosotras todavía, por si quiere iniciar algún comentario. Pero está abierto el micrófono, no sé quiénes quieran empezar. Gracias, Valeria. Bueno, no, muchísimas gracias por esas preguntas tan importantes. Yo creo que para ser rápido, es la conversación sobre cualquier tipo de bien, servicio o producto que uno quiere ofrecer en el mercado siempre está acompañada por una conversación sobre los riesgos, ¿no? O sea, incluso está el chiste este de que el champú viene con instrucciones porque hay gente que no sabe usarlo. Y eso pues precisamente nos obliga a que nosotros pensemos en cualquier bien y servicio por un producto, ¿no? Incluso, qué sé yo, si ustedes van y compran hoy un juguete para su hijo o su hija, la bolsa viene con una instrucción que dice, oiga, tenga cuidado porque de pronto puede ser peligroso. Y yo creo que precisamente es importante estructurar esa conversación de lo local con lo global, porque esas conversaciones están pasando y están pasando en cuerpos técnicos y están pasando en cuerpos multilaterales, ¿no? Desde 2023 tenemos la ISO 42000, que establece precisamente este marco para gestión de riesgo de inteligencia artificial. Tenemos el ARMF de la NIST también para gestión de riesgo. Y precisamente también tenemos unas conversaciones que arrancaron hace varios años, por ejemplo, con la recomendación de ética de inteligencia artificial para UNESCO, que está desde 2019 y que ya tiene 193 países firmantes. Entonces, siento que esa parte de la conversación la vamos cubriendo y siento que más bien lo que comienza a ser el desafío es cómo operativizamos eso, cómo pasamos de simplemente hablar de ética de inteligencia artificial y cómo lo operativizamos para tener uso responsable
de inteligencia artificial. Y siento que ese va a ser como el gran desafío, cómo traducimos, no solamente es la parte de infraestructura, es la parte de habilitantes, sino también cómo logramos que eso se convierta en que nosotros en la región usemos IA para generar beneficio, para generar valor social y que lo hagamos también de una manera ética y responsable desde lo operativo. ¿Alguien más quisiera responder a las preguntas? ¿Todos? Sí, vamos en este sentido. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Brevemente quisiera mencionar que creo que la inteligencia artificial, a diferencia de otras tecnologías, es justamente la que requiere que establezcamos regulaciones balanceadas, ¿verdad? Por todo el impacto potencial que puede tener en los derechos humanos, específicamente en la privacidad, en la libertad de expresión y otros derechos humanos que se pueden ver profundamente violentados por el uso inadecuado de la inteligencia artificial. Y ya lo estamos viendo, en la medida que la inteligencia artificial se acerca a esta frontera que los científicos decían que no íbamos a alcanzar a ver, a la singularidad, y adquirir mayores niveles de autonomía, se hace más urgente entonces establecer marcos de gobernanza y regulaciones. Ahora, también quería mencionar que si bien todos estos principios acordados universalmente son absolutamente relevantes, como los principios que contiene la recomendación de la UNESCO sobre la inteligencia artificial, creo que hoy día se hace más relevante todavía pensar en nuestras propias experimentación regulatoria. O sea, obviamente son marcos de referencia, ¿verdad? Todo el desarrollo normativo que ha tenido la Unión Europea, el Consejo de Europa, que lanzó una nueva convención marco sobre inteligencia artificial, derechos y Estado de Derecho y democracia. Sin embargo, esta tecnología impacta de forma distinta a nuestra región y por lo tanto necesitamos tener nuestras propias experiencias regulatorias, como digo, nuestros propios enfoques regulatorios que atiendan a las particularidades, necesidades y desigual, diría, desarrollos institucionales y normativos que existen en la región. Entonces, es necesaria la regulación, estamos de acuerdo en eso. Ahora, sí tiene que ser una regulación balanceada que equilibre una adecuada protección de los derechos humanos sin frenar, obviamente, la innovación. Gracias. Yo solo para agregar en términos de inclusión y como educadora, para mí incluir no es solamente saber usarlas, no solamente usar un micrófono y conectarlo ahí, sino saber qué es lo que hay por detrás y poder saber cuáles son los límites, cuáles son los alcances, poder tener una participación en términos de ciudadanía en donde se pueda comprender y no solamente usarlo. Entonces, para mí, si nosotros pensamos la inclusión, no solamente como el uso de la herramienta, sino saber en términos de desarrollo, hay que empezar a saber, bueno, y en esa línea va un poco lo de las juventudes, ¿no? De poder enseñarles cómo funcionan y cómo se pueden desarrollar. Y bueno, ahí el tipo de participación que van a tener las juventudes seguramente no va a ser solamente utilitaria, sino, bueno, poder ahí desarrollar esto que también está en tensión de términos de pensamiento crítico, decir, bueno, ¿para qué la vamos a usar? ¿Cómo la vamos a usar? Y ahí, bueno, en tensión todo el término de gobernanza, ¿no? Agora eu vou falar em português, que acabou meu espanhol, já foi. Ahora voy a hablar en portugués. Eu vou complementar um Voy a pouco o que complementar Emília traz. poco lo que ya Eu se creio dijo. que a inclusão digital, Creo que e eu trabalho digital y el pouco mais de 20 trabajo, anos, y trabajo con ela eso vem hace más de mudando de 20 forma. años, Né? Em cada período existe uma necessidade. En cada Já existiu periodo a hay una necessidade de necesidad. Ya equipamento, tuvimos la necesidad de equipamiento, de e era computadoras. Existiu a necessidade de... Ya existió la necesidad de conectividad y todavía es una necesidad que existe. Hoy tenemos otro formato de inclusión, que es el formato que continúa siendo siempre aprender en profundidad para tener la libertad de creación. Tenemos un tema muy fuerte hoy que no existía hace 10 años, que es la ciberseguridad, que es una cuestión digital para no caer en cuestiones más que son más vulnerables. La inclusión siempre va a existir, la necesidad de comprender y siempre va a transformarse. En relación a la cuestión de la regulación, creo que, como ya dije en
conversación de ayer, probablemente en este momento sea el único instrumento que nosotros como sociedad tenemos para garantizar algunos derechos. Entonces, estoy de acuerdo en que la regulación, por la mera regulación, no vale la pena porque es muy compleja, es técnica, es política, es social, y no tenemos que apegarnos apenas a cuestiones de regulación. Tenemos que enfrentar el problema en muchas capas. Gracias. Yo voy a hacer referencia al tema de inclusión y voy a compartir algunos datos que, digamos, refuerzan el tema de que potencialmente la tecnología sí es inclusiva, pero en los hechos y en la aplicación no necesariamente. Nosotros hemos hecho un seguimiento en varios observatorios que tenemos en la CEPAL de cómo han ido evolucionando las brechas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de Paraguay. La brecha o la diferencia de acceso a Internet entre el quintil más rico y el más pobre es de casi 60 puntos porcentuales. Entonces, claramente ahí no hay inclusión. Y estamos hablando solamente del acceso a Internet. Otra brecha que ha sido persistente en el tiempo es la brecha urbano-rural. Esa brecha ha ido creciendo en varios países de la región. La gente en el área rural no tiene Internet y la que tiene Internet no tiene un buen Internet. Justamente por eso el concepto de conectividad significativa. Volviendo al tema de inteligencia artificial, aquí voy a compartir los datos que mencionaba de las velocidades. Si uno tiene un acceso a Internet, por ejemplo, móvil, con un plan muy básico, con velocidades muy bajas, puede acceder a algunas soluciones de inteligencia artificial muy simples, como chatbots, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si tú quieres tener acceso a inteligencia artificial generativa o a IoT, necesitas velocidades de más de 100 megabitios. Entonces, los que no tienen un buen Internet están excluidos de todo este tipo de servicios. Entonces, los datos nos muestran que sí hay problemas importantes de exclusión y es justamente en los que tenemos que poner la atención para, como mencionaba, que la incorporación de esas nuevas tecnologías no nos profundicen más todavía estas cifras y estas brechas. Vamos con Paola. Paola, ¿quisieras intervenir? Sí, muchísimas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, las cifras son aplastantes sobre el tema de la exclusión que existe a nivel mundial. Hay que recordar que una tercera parte del planeta está desconectada todavía. Pero también quisiera traer a la discusión esta cuestión sobre una falsa dicotomía entre regulación e innovación. No ha habido en la historia ninguna prueba de que una fuerte regulación esté contrapuesta con un desarrollo de innovación que beneficie a la sociedad. Eso es una falacia. Y en segundo lugar, creo que hay que hablar también del hecho de que existen muchas presiones para que exista una adopción acelerada de la inteligencia artificial, pero otra vez la pregunta que yo hacía hace un momento es, bueno, vamos a acelerar que todo el mundo utilice inteligencia artificial, pero eso nos va a convertir en clientes de las empresas que están concentrando el desarrollo de inteligencia artificial y hacernos dependientes también de las políticas de los países que están dominando el desarrollo de la inteligencia artificial. Es muy clara la declaración de Trump. Dice textualmente, ¿no?, que ellos están impulsando que su stack de IAs sea hegemónico en todo el mundo. Esto está muy claro. Entonces, si no pensamos que la adopción debe estar acompañada de un desarrollo local, de una inversión para que realmente nosotros no seamos, otra vez, usuarias o personas usuarias que convierten a nuestros países en dependientes de estas tecnologías que no desarrollamos nosotros, y que además profundizan las relaciones de dependencia, no solamente infraestructural, sino de dependencia económica, política, social, porque las regulaciones, como decían hace un rato, nuestras regulaciones todavía no tienen la capacidad de generar, pues, de poner unos límites a las iniciativas, pues, de estas empresas que invierten muchísimos millones, cientos de millones en el lobby legislativo, en el lobby científico, académico, en el lobby político, y que pues están incidiendo para que no se tomen regulaciones en nuestros contextos. Entonces pienso que también hay que poner allí un poco de contrapeso para decir, bueno, queremos que se adopten las tecnologías, pero queremos que se adopten en nuestros términos y también que se desarrollen nuestras tecnologías, no que nos vuelvan clientes y por lo tanto dependientes de tecnologías que no desarrollamos nosotros. Fundamental. Vamos bien de tiempo, así que tal vez si es que hay alguna otra pregunta, alguna otra reacción, creo que podemos darle cabida. Hay una y antes de que pasemos a las intervenciones de cierre. Hay tres. ¿Cerramos con eso? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por el panel y la información. Mi pregunta es la siguiente. Ayer un colega de ustedes de México, especializado en telecomunicaciones y en infraestructura, hablaba de que pasaría si en un momento, cosa que no va a suceder, Estados Unidos y China en algún momento se apagan. Obviamente eso no va a suceder nunca, pero en el hipotético caso, como ejemplo de que eso sucediera, ¿cómo nosotros, como Latinoamérica, nos preparamos para ya empezar a crear infraestructuras sólidas con entrenamiento local? Entonces, recién escuchaba que en Chile, justamente, ya se están empezando a entrenar modelos. ¿Cómo recomendaría a nosotros que trabajamos con infraestructura de datos afrontar este tipo de situaciones, no solo de políticas y también resguardo de datos, sino también de manera madura y con procesos sólidos para no caer en el proceso o en el camino? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yeltsin García, científico de datos y docente de inteligencia artificial a nivel de universidades en Perú. En primer lugar, me gustaría partir de un punto, de que no es una falacia hablar de que históricamente la sobreregulación haya ido en contra de la innovación. De hecho, la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, si bien es cierto, por un lado, favorece la protección de los datos como tal, pero hay estudios incluso del MIT que dicen que el 30% de empresas de startups dedicadas a la innovación publicitaria, pues surgió una reducción. De hecho, si vamos un poco más atrás, cuando inicia todo el mundo del Internet, las políticas estadounidenses dieron cierta libertad para que las empresas exploraran un poco más estas tecnologías y luego recién se entró en una regulación. Ahora, a nivel de la TAM, mucho se está tratando de regular temas que incluso aún no se han desarrollado como tal o no en el nivel de profundidad que sí lo tiene otras realidades como es Europa o como es Norteamérica, ¿no? Ya, eso era como un pequeño paréntesis. En segundo lugar, y voy directo a la pregunta, a lo largo de este panel y creo que de todos estos días se ha hablado bastante de lo que es auditorías, se ha hablado bastante de lo que son regulaciones, de cómo estos marcos regulatorios deben entrar en vigor, pero creo que debemos ir al siguiente punto, que es una gobernanza epistémica de la inteligencia artificial, porque si bien es cierto, estamos hablando de desarrollar tecnologías en la TAM, pero estos siguen tomando frameworks ontológicos que vienen desde otros países. Hablamos de que debemos asegurar ciertos puntos, pero no tenemos algo concreto en cómo medir esto, teniendo en cuenta más que estos tipos de modelos se basan en ciertos niveles de complejidad de la inteligencia artificial, modelos de redes neuronales para ser específicos, donde puedo controlar la data que ingresa y puedo medir quizás el resultado, pero no puedo explicar el proceso intermedio de cómo estos modelos piensan. Entonces, ¿cómo finalmente nosotros llegamos a concretar y a medir que efectivamente estos modelos están cumpliendo con lo que a través de los marcos regulatorios que queremos imponer buscamos? Y de cómo también la ley de protección de datos no vaya en contra de finalmente perpetuar la exclusión de ciertas comunidades que buscamos en este caso que no sean excluidas. Gracias. Olá, boa tarde. Vou falar em português. Hola, buen día. Depois o Rodolfo me ajuda. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou jornalista e assessor de comunicação parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na região centro-oeste do Brasil. Faço parte da delegação do programa IUF Brasil, do Comitê Gestor da Internet. E eu queria compartilhar uma experiência. Y quiero contar mi experiencia que está aconteciendo en Goiás, que se relaciona con la temática de este panel. Por primera vez en la historia de la legislación federal fue presentado un proyecto de ley con la temática de gobernanza de Internet y en especial los procesos digitales ambientales. Esa pauta, eso está aconteciendo en el ámbito legislativo y son dos proyectos. Uno que va a crear una semana estadual que va a tratar justamente la gobernanza de Internet, acciones educativas en escuelas, en todos los espacios que incluso
en otros estados podrían recibirlos sobre el letramiento digital. Y otro que considero más importante, destinar fondos del Estado para que sean apoyadas investigaciones, acciones, proyectos en áreas como la inteligencia artificial, economías digitales, redes comunitarias, sostenibilidad, y ayudar, que el Estado ayude a aplicar esas políticas públicas en esas áreas y otras comunidades tradicionales indígenas en Goiás. Y me gustaría saber qué piensan ustedes de ese tipo de iniciativas y cómo podríamos fortalecer en el contexto de América Latina y el Caribe iniciativas como esas, pensando en cómo esos dispositivos podrían ayudar principalmente a los gobiernos locales, aumentar ese diálogo y a la sociedad civil. Muchas gracias. Obrigada. Gracias. No sé si hacemos una ronda nuevamente. Creo que hay muchos comentarios posibles de las provocaciones que hemos recibido. No sé si alguien quiera empezar. Entonces empezamos con Paola. Paola, quizás quieras iniciar por ahí. No sé si estás por ahí. Sí, gracias. Bueno, yo solo quería volver sobre la idea de por qué es necesario poner contrapesos y regulaciones fuertes. Y creo que lo que está pasando a nivel global es un gran ejemplo para observar por qué el modelo de Estados Unidos sin regulación es un modelo peligroso, no solamente para nosotros como región, sino para el mundo. Entonces, creo que pensar en oponer estos dos modelos, el de la Unión Europea, que es el único que tiene algunos contrapesos, frente a la imposición del modelo tecnológico de Estados Unidos, es, digamos, claramente una evidencia de que al no poner regulaciones estamos completamente subordinados a que las empresas tomen las decisiones sobre lo que ocurre con nosotros. Y la ampliación de las brechas económicas entre los países, la ampliación de la brecha de la desigualdad, está justamente de alguna forma apoyada por esta acumulación de la riqueza en estos pocos países, la concentración de la propiedad y del capital, que se dan en relaciones asimétricas. Es decir, cuando en los tratados de libre comercio nosotros entregamos nuestros datos sin ningún beneficio para nuestras comunidades, para beneficiar el desarrollo tecnológico de otros países, o como, por ejemplo, cuando nosotros participamos en la cadena de valor de la inteligencia artificial con trabajo mal pagado, como en el proceso de etiquetado de datos. Muchas mujeres de América Latina trabajan ahí con salarios precarizados. O cuando, por ejemplo, nosotros ofrecemos nuestros territorios y recursos naturales a costa de la salud, a costa del bienestar de nuestras comunidades, claramente hay un problema que hay que resolver. Es decir, no se trata solamente del uso de las tecnologías, sino de buscar que esas tecnologías no afecten, en primer lugar, a nuestras comunidades y a nuestros territorios. Si no entendemos eso, por supuesto, vamos a continuar promoviendo el consumo de estas tecnologías a costa, pues, de la precariedad y del abuso de los derechos humanos de las personas que habitan en la región. Gracias, Paola. Y quizás es importante pensar que ya existen acuerdos en esa misma dirección, ¿no? Cuando hablamos de las recomendaciones de UNESCO sobre la ética de IA, muchos de nuestros países ya firman estos acuerdos y ya están de acuerdo con que es necesario establecer reglas para garantizar que estas tecnologías se desarrollen sí en alineamiento con el respeto a los derechos humanos y en potenciar los derechos humanos. Y también nuestros países ya están de acuerdo con que es necesario que haya una participación significativa de distintas comunidades en el proceso de desarrollo de esas tecnologías a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces, no estamos también hablando de algo desde el vacío, y me parece importante también retomar que existen compromisos y un consenso en esa dirección que también está fundamentado en una comprensión de los impactos de esas tecnologías que no es necesario repetir, como mencionaba Paola, mencionó Juan Pablo previamente también, ¿no? No sé si alguien más quiera tomar… Tal vez solo para añadir, tal vez posicionamientos políticos recientes que también son importantes de tomar en cuenta y que van en la línea de lo que menciona Yamila, como el posicionamiento político del bloque BRICS sobre inteligencia artificial, que creo que marca una pauta sobre cómo los gobiernos se están alineando también en términos de estos contrapesos, en términos de cómo ven, ¿no? el rol de los…
del Estado y de los gobiernos en materia de hacer esos contrapesos y jugar un papel en el fortalecimiento de la región en esa materia. No sé si alguien más quiera hacer un comentario. Emilia, adelante. Solo agregar que esta herramienta que nosotros tenemos de EDIA es de código abierto, que está disponible en la página de EDIA, y que nosotros, el entrenamiento que tenemos de los datos son datos locales, y eso también es de código abierto. O sea, el set de datos que nosotros tenemos, eso se puede evaluar otros modelos, se puede compartir, es de código abierto, se puede aumentar también, enriquecer, así que ponerlo a disposición quienes quieran, y digo, bueno, es también es un modo de esta producción local y compartida, así que en línea de la segunda pregunta me parece que puede ayudar. Buenísimo. Yo, de hecho, como lo hemos visto y lo hemos mirado desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, es que lo que nosotros necesitamos para Colombia, para los países y creo yo para las regiones, es una conversación como concreta y operativa sobre políticas nacionales de inteligencia artificial. Algunos países han avanzado en ese frente, Chile ha avanzado, Brasil ha avanzado, Perú ha avanzado, Colombia ha avanzado, pero muchos países están atrasados en esa conversación y están atrasados desde hace muchos años porque no tienen, por ejemplo, leyes de protección de datos, no tienen leyes de infraestructura de datos, no tienen políticas de gobernanza de datos abiertos, y eso hace que estemos ante un avance muy desigual. Creo yo que la conversación sobre la regulación es solo una parte, y me atrevería a decir que para muchos de la región no necesariamente la más importante, porque lo que nosotros necesitamos es avanzar en la implementación y uso de los habilitadores de inteligencia artificial y de inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, si nosotros estamos colocando barreras de entrada a tecnologías que están ahorita en un nivel incipiente de implementación, podemos estar limitando algo que todavía no ha llegado a alcanzar su potencial. Entonces, por supuesto, la conversación de regulación es relevante, pero creo yo en este momento puede no ser la parte más relevante de una conversación mucho más amplia sobre políticas nacionales de inteligencia artificial. Bem rápido. Acho que eu complemento muy rápido. Para responder. Voy a complementar. Eu acho que são bem-vindos esses projetos, son mas bienvenidos todos los proyectos, seria interessante pero que eles sería estivessem alinhados com as que estratégias, estén alineados con las sobretudo de estrategias, política, especialmente en política nacional, ¿no? Y relacionado con su segundo ejemplo, y hablando de educación y de la instrumentalización de la IA. Tenemos dos directrices que fueron planteadas por el gobierno brasileño. Una sobre IA, que fue revisada este último año, y como comenté al principio, que tal vez no pudieron entender tan bien, yo hablé del Observatorio de Inteligencia Artificial, que coordina, que está dentro del plan brasileño de IA, que entre otras cuestiones relacionadas a inversión, infraestructura, hay una parte que está relacionada a la capacitación. Y me gustaría recordar, sé que no tengo mucho tiempo, primero diferenciar qué es IA, porque hay varias iniciativas estatales direccionadas a una parte de la inteligencia artificial, especialmente modelos de lenguaje, que es una parte que hoy en día es lo que más personas están usando digitalmente, pero también hay otras que no tenemos en la región, ya lo dije, capacidad de procesar tecnología que se escapen de lo básico. Los grandes jugadores, las big techs, tienen data centers enormes, y la contribución entre regiones podría conseguir que tengamos una tecnología para desarrollar IA, que, bueno, este panel mismo está tratando de eso, ¿no? Cómo nuestra región puede exportar talentos para esas grandes empresas, y ahí eso es lo que estamos sufriendo, no solo Brasil, sino buena parte del mundo. Hace 10 años
la gran parte del desarrollo de tecnología de IA dejaron de ser desarrolladas por centros universitarios y pasaron a ser desarrolladas dentro de empresas. Y ese es un gran problema, sobre todo en materia de autonomía y porque, bueno, tenemos que empezar a comprarles a las empresas. Entonces necesitaríamos tener espacios propios de los gobiernos, del Estado. Brasil todavía no tiene acciones en ese sentido y también para retener a los talentos, ¿no? Bueno, quisiéramos invitar a los panelistas a una última ronda de intervenciones brevísimas de 1 minuto, cada uno como máximo, para que nos comenten en su perspectiva cuál sería la acción prioritaria o la recomendación principal para los próximos años, para que la inteligencia artificial se constituya en una alternativa para las economías digitales sostenibles en América Latina y el Caribe. Intervenciones breves, destaquen su acción principal o su recomendación prioritaria. No, 30 segundos. Yo creo que precisamente en la línea que hablaba hace un minuto es construir de una manera incluyente precisamente esas políticas nacionales de inteligencia artificial, operativizarlas y aplicarlas. Hacerlas los países que no lo tienen y aplicarlas los países que los tienen. Bueno, en breve, creo que lo fundamental es fortalecer los procesos de cooperación, ¿verdad? Que permitan también fortalecer los procesos de creación de capacidad, de todas aquellas capacidades que requieren los países de la región para tener una mejor participación en este proceso de creación de la inteligencia artificial que refleje las particularidades de la región, y también creo que es muy importante ir desarrollando una voz común para tener una mejor representación también en los procesos globales, específicamente en lo que viene en el diálogo mundial sobre inteligencia artificial y en el panel científico internacional que sé que algunos de los países de la región han presentado a sus candidatos. Gracias. Bueno, nosotros apostamos a democratizar el conocimiento y en nuestro proyecto en donde trabajamos con esta herramienta de inteligencia artificial local, trabajamos junto con el Ministerio de Educación de la provincia y la propuesta es que estamos generando el mismo curso que hicimos presencial, ahora lo estamos haciendo digital, mejorando los contenidos que hicimos la primera vez para llegar a una mayor cantidad de personas, y no solamente de Argentina, sino poder llevarlo a distintos países. Así que, y a partir de eso, no solamente trabajar con esta herramienta local, sino también construir un set de datos para evaluar estos modelos que se escuchen distintas voces, ¿no? Eu torço yo realmente espero que todo investimento estatal para investimento de infraestrutura e de pesquisa do governo, eles sejam direcionados para o fortalecimento do mercado nacional e que eles não sejam recursos que se puedan, del que usufructúen las empresas internacionales, que sean empresas nacionales las que puedan usufructuar y fortalecer la economía local y de la región también. Bien cortito. La acción prioritaria, digamos, para que la inteligencia artificial se convierta en una verdadera alternativa, digamos, para el desarrollo de la región, es lo que mencionaba, básicamente fortalecer las condiciones habilitantes de este ecosistema inclusivo, articulando lo que es conectividad significativa, formación de talento humano y gobernanza efectiva. Paola. Bueno, yo quisiera agregar el tema de la inversión. Necesitamos una inversión, dicen algunos estudios, de al menos el 6% del PIB en cada uno de nuestros países para el desarrollo de infraestructura. Y si queremos tener realmente una apuesta por un desarrollo tecnológico regional, pues habría que alinearnos en esa necesidad de inversión. Y esa necesidad de inversión por tecnologías, pues donde todas las personas puedan participar, no solamente los pequeños grupos. Muchísimas gracias. Paola, gracias a todas por la participación. Creo que terminamos este panel con mucha inspiración de cómo seguir adelante y la importancia, también un llamado a la importancia de construir sobre los consensos existentes y crear espacio para construir nuevos consensos en favor de crear
un poco más de equidad en un ambiente tan desbalanceado, tan desigual como el del desarrollo tecnológico a nivel global hoy. Y me parece muy bien el llamado de Rodolfo a que las inversiones públicas se dirijan al desarrollo, o al menos una parte se dirija al desarrollo de inteligencia artificial y de tecnologías a nivel local y regional. Me parece como una acción inicial muy importante de pensar también, porque cuando miramos las políticas de los distintos países no necesariamente vemos que es así y necesitamos seguir pensando y abriendo espacios para esta conversación para ver cómo replanteamos nuestra participación en ese mercado digital global. Valeria, no sé si te gustaría hacer un comentario final. Los desafíos son múltiples, como hemos visto y hemos escuchado. Y esta es una sesión que es una invitación a que miremos la inteligencia artificial desde este otro enfoque, y esperamos pues que queden como sentadas algunas condiciones para que el diálogo regional pues siga floreciendo y que se siga nutriendo de las perspectivas de los distintos actores, y que el LAC-IGF siga pues ofreciendo un espacio para que ese diálogo se siga efectuando y que podamos de esa manera también contribuir a los procesos globales que mencionaba Juan Pablo y que han salido acá en la discusión. Así que agradecerles a ustedes por la presencia, por las provocaciones, por las preguntas, y no sé si alguien va a pasar. Cerramos con esto. Listo. Gracias.